A ver, por mucho tiempo, la fe y la ciencia parecían ser como agua y aceite, ¿verdad? Dos mundos totalmente opuestos. Pero, ¿y si la neurociencia moderna estuviera, en realidad, mostrándonos los secretos de un diseño divino? ¿Qué tal si nuestro cerebro estuviera, de hecho, programado para la transformación espiritual? Pues vamos a explorar cómo la ciencia, hoy en día, está empezando a confirmar lo que la fe siempre ha sabido. Fíjense, este salmo cobra una nueva dimensión cuando pensamos en los 100.000 millones de neuronas que se encienden en nuestro cerebro con cada pensamiento. Nuestra biología no es solamente compleja, es, de verdad, una obra maestra. Y entenderla, al final, es una forma de asomarnos a la mente del Creador. Y aquí está la pregunta central que nos va a guiar. Son frases como renovar la mente o llevar cautivo todo pensamiento, solo poesía, algo para inspirar, o son en realidad una especie de manual de instrucciones para optimizar el increíble hardware con el que nacimos. Ok, para poder gestionar la mente, primero hay que conocer sus partes clave. Pensemos en esto como si fuera conocer el hardware antes de querer instalar un programa nuevo. Hay dos partes principales que están, digamos, en un diálogo constante. Bueno, les presento al director general. La corteza prefrontal, o CPF, es como el CEO de nuestro cerebro. Es esa voz de la razón que nos permite elegir, por ejemplo, el perdón sobre la venganza, la paciencia sobre la ira o la oración en medio del caos. Es literalmente el centro de lo que conocemos como dominio propio. Y por otro lado tenemos la alarma de incendios. La amígdala es rapidísima y su único trabajo es mantenernos a salvo. Detecta cualquier peligro y ¡pum!, nos prepara para luchar o para huir. Ahora, desde una perspectiva espiritual, es aquí donde nace esa ansiedad que a veces puede paralizar nuestra fe. Aquí podemos ver la batalla que se libra todos los días en nuestra mente. ¿Quién está al mando? ¿La lógica y la fe de nuestro director general o el pánico instintivo de la alarma de incendios? Miren, aprender a gestionar esta tensión es fundamental para una vida espiritual madura. Por muchísimo tiempo se creía que el cerebro de un adulto era fijo, que ya no podía cambiar. Pero la ciencia ha descubierto algo que es revolucionario y resuena profundamente con el concepto bíblico de la transformación. Esta frase es, básicamente, uno de los pilares de la neurociencia moderna. Y el concepto es bastante simple. Cada vez que tenemos un pensamiento, se activa un circuito de neuronas. Y cuanto más repetimos ese pensamiento, más fuerte y más eficiente se vuelve ese circuito. Es como un músculo. A este fenómeno se le llama neuroplasticidad. Y de verdad es una de las noticias más esperanzadoras de la ciencia. Significa que no estamos condenados a ser como somos para siempre. Nuestro cerebro fue diseñado para cambiar, para sanar, para crecer. El cambio no es solo una posibilidad. Está literalmente en nuestra biología. Pensemos en los pensamientos de todos los días como si fueran autopistas en el cerebro. Si cada día se recorre la autopista de la preocupación, el cerebro se vuelve tan bueno en eso que ya lo hace en piloto automático. Se ha construido literalmente una infraestructura neuronal para la ansiedad. Pero, y aquí está lo bueno, se pueden construir nuevas autopistas. Empezar a practicar la gratitud, por ejemplo, al principio es como abrirse paso en la selva con un machete. Cuesta mucho. Pero si se sigue, se crea un sendero, luego un camino, y al final una nueva y flamante autopista. La positividad se vuelve más natural. Y aquí es donde todo hace clic. Cuando la Biblia nos dice que seamos transformados por la renovación de nuestra mente, la palabra griega original es metamorfoeo, de donde, claro, viene metamorfosis. No es solo una metáfora poética, es una descripción biológicamente precisa de lo que la neurociencia hoy llama neuroplasticidad. ¡Increíble! Bien, ahora vamos a algo súper práctico. ¿Cómo se aplica todo esto a ese sentimiento tan común que es la ansiedad? La neurociencia nos da una imagen muy clara de lo que pasa adentro del cerebro. A este fenómeno se le conoce como secuestro de la amígdala. Es ese momento en que la alarma de incendios percibe una amenaza y toma el control total, desconectando al director general. El problema es que esta alarma no siempre distingue entre el humo y el fuego. No diferencia entre un león de verdad y un correo electrónico estresante. Para la amígdala, una amenaza es una amenaza, y la reacción química de pánico es exactamente la misma. Y lo más impresionante es que el apóstol Pablo, hace 2000 años, nos dio lo que parece ser un protocolo neurológico perfecto en Filipenses 4. A ver, paso 1, no se inquieten. O sea, lo primero es reconocer que la alarma interna se activó. Paso 2, presenten sus peticiones con acción de gracias.
Esto nos obliga a usar el lenguaje y la gratitud, dos funciones que encienden al director general. Y el resultado, paso 3, la paz de Dios, que al final no es otra cosa que la regulación emocional del cerebro. Un manual de usuario con 2000 años de antigüedad. Ahora, apliquemos esta misma lógica a los hábitos que no nos gustan. ¿Por qué es tan, pero tan difícil cambiar incluso cuando de verdad se quiere? La respuesta no está en la falta de voluntad, sino en dónde vive el hábito dentro del cerebro. Resulta que los malos hábitos no viven en la parte lógica del cerebro, en la oficina del director general. Residen en una zona más profunda llamada los ganglios basales, que es como el centro del piloto automático. Por eso usar solo la fuerza de voluntad es como intentar parar un tren de carga con las manos. Se necesita una estrategia distinta. Todo hábito, cualquiera, tiene 3 partes: una señal o detonante, una rutina o la acción en sí, y una recompensa. La clave para el cambio no es tanto eliminar la señal, sino identificarla y de manera consciente cambiar la rutina por una más saludable que ofrezca una recompensa parecida o incluso mejor. Hasta ahora hemos hablado del individuo, pero nuestro cerebro no está diseñado para funcionar solito, en aislamiento. De hecho, está profundamente cableado para la conexión con otros. ¿Alguna vez se han preguntado por qué bostezamos cuando vemos a alguien bostezar? ¿O por qué podemos sentir la alegría o la tristeza de otra persona casi como si fuera propia? Bueno, no es magia, es pura biología. La respuesta está en las neuronas espejo. Estas células son alucinantes. Se activan no solo cuando hacemos algo, sino también cuando vemos a alguien más hacerlo. Son la base de la empatía, del aprendizaje por imitación, de la conexión social. La analogía del Wi-Fi neuronal es perfecta. Estamos constantemente sincronizándonos con los cerebros que nos rodean. Y esto le da un fundamento biológico a una sabiduría que tiene miles de años. Cuando Proverbios dice, el que anda con sabios, sabio será, no está dando un simple consejo social, está describiendo una ley neurológica. Nuestro cerebro, a través de las neuronas espejo, literalmente empieza a imitar los patrones de pensamiento y los hábitos de la gente con la que pasamos el tiempo. Y esto nos lleva a una última pregunta, que quizás sea la más importante de todas. Si las personas que nos rodean están literalmente cableando nuestro cerebro, la pregunta no es si nuestra mente está siendo moldeada. La pregunta es, ¿quién la está moldeando? La elección de nuestra comunidad, de nuestros amigos cercanos, es una de las decisiones espirituales y también neurológicas más importantes que podemos tomar.